Capítulo 13. Juegos en la infancia, psicología del desarrollo y psicoanálisis. Autora, Silvina Cohen-Imach. Introducción. En este trabajo se analizará la importancia del juego y el jugar en la infancia, momento nodular de constitución subjetiva. Tanto el juego como el dibujo resultan esenciales en la niñez ya que constituyen modos privilegiados de expresión de la subjetividad, de manifestación, de proyección, o poner afuera, el propio mundo interno del sujeto. Descubriendo ese singular modo de jugar que se repite e insiste en cada sujeto estaremos en las pistas del modo de crecer, de sentir pero también del padecer infantil. Lo universal en la infancia es el juego, dirá Winnicott. Por eso, un niño que no juega debe llamarnos la atención tanto como el que no come. Como sabemos, si bien siempre hubo niños, no siempre hubo infancia. El sentimiento de la infancia, tal como lo concebimos hoy en día, se inventó, por así decir, hace más o menos 300 años, a fines del siglo XVII y especialmente durante el siglo XVIII con los desarrollos propios de la modernidad y el capitalismo. A lo largo de los siglos, tanto el mundo como la cultura de los niños, como también la de los adultos, ha cambiado notablemente en los últimos años. Los juguetes que se les ofrece, que consumen su tiempo, también son otros. Los niños del siglo XXI tienen otro modo de jugar, ya que imaginan, sufren, piensan y construyen su realidad también de modos diferentes puesto que las experiencias infantiles se estructuran e inscriben con un sello particular en cada época. Del mismo modo, los juegos infantiles existen desde siempre, sin embargo, es recién a partir del siglo XX cuando el juego aparece de modo decisivo como objeto de estudio en los tratados científicos fundamentalmente relacionados con la pedagogía y la psicología infantil. Quienes nos abren el camino para analizar el juego en el niño es Sigmund Freud desde el psicoanálisis. Si bien Freud no desarrolló un psicoanálisis infantil, tuvo el mérito de otorgar importancia a la actividad lúdica en la infancia, sobre todo a partir de su artículo Más allá del principio del placer, 1920. También se consideran importantes las concepciones de autores post-freudianos tales como Anna Freud, su hija, quien trabajó primero en Viena y luego en Londres, Melanie Klein, 1964, en Inglaterra, y, en la misma línea, en Argentina, Arminda Verasturi, 1984, Donald Winnicott, 1951, 1959, 1971, en Inglaterra, y Bruno Bettelheim, 1979, en Viena y Estados Unidos, entre otros. El juego del niño tiene una finalidad fundamental y es la de conocer y comprender el mundo de los adultos, pero al mismo tiempo produce placer y entretenimiento. Asimismo, el juego es un importante recurso para el trabajo educativo con niños, favorece el desarrollo psíquico, intelectual y social del niño, por lo que si bien es natural, también es necesario para su crecimiento. A través del juego el niño explora el mundo que lo rodea, despliega su imaginación y aprende a convivir con los demás, expresa sus emociones de alegría, tristeza, rabia y sus deseos. El juego de un niño o una niña a la maestra o la alumna, a ser Superman, Spiderman, el zorro o los bomberos es un modo muchas veces inconsciente de mostrar lo que le está pasando, si bien también responde a una época y grupo social. Dada la importancia del tema para la psicología del desarrollo en la infancia, en este artículo se revisa la evolución del juego en las distintas etapas del desarrollo infantil. Luego se analiza en forma breve los diversos aportes del psicoanálisis sobre el juego y el jugar en la infancia. Si bien el psicoanálisis ha aportado una profunda mirada sobre el juego, al sostener que el juego nos brinda la posibilidad de la emergencia del inconsciente, tal como el hablar en el adulto, es necesario reconocer que son múltiples los factores que convergen en la aparición de una secuencia lúdica. Factores subjetivos, pero también históricos, sociales, económicos, geográficos, familiares, van a incidir en la aparición de un determinado juego en cada niño en particular. Por ello, se realiza una breve historiografía sobre el juego y los juguetes, desde la antigüedad a la actualidad, momento en que el juego aparece ligado a los avances tecnológicos, Internet y la computadora. El jugar en la actualidad. Historia del juguete. Numerosos autores coinciden en señalar que la infancia, al igual o más que el resto de la sociedad, vive hoy en día los efectos de la revolución tecnológica, rodeada por un constante flujo de estímulos. Los medios de comunicación, en sus diversos formatos, penetran en cada aspecto y momento de la vida del sujeto, monopolizando gran parte de los intereses de los más pequeños. Esteban Levin, 2005, y Eva Giberti, 1996, dirán que en la actualidad el universo de imágenes que se ofrece a los niños se vuelve seductor y perturbador a la vez. Sin embargo, esta cotidianeidad con la imagen virtual no fue desde siempre. Los diversos momentos históricos, sociales y económicos han promovido diferentes prácticas sociales hacia los más pequeños y han delineado saberes y espacios para ellos. Realizando un rastreo bibliográfico, se observa que en la historia del juguete se fue pasando poco a poco del caballo de madera, el soldado de plomo, los títeres, las pelotas y las muñecas, de trapo para pequeñas de las clases más bajas y de cera para las niñas de clase alta, a la producción industrial de los juguetes.
Esta producción de juguetes evolucionó junto a los desarrollos tecnológicos de su época, surgiendo primero los juegos de hojalata, con lo cual los objetos ganaron en autonomía, y se profundizó con el resorte y la cuerda. Pero los juguetes a cuerda y los objetos con resortes, cochecitos, payasos, muñecos, pronto fueron reemplazados por la aparición de la pila y el control remoto. Posteriormente, la llegada del plástico volvió a revolucionar el mercado del juguete. Asistimos hoy a una nueva revolución, y es la de la tecnología, que cambia nuevamente y de modo brusco el modo de jugar y los juguetes disponibles para los más pequeños. Los primeros juguetes infantiles no nacieron en fábricas, como tampoco fueron diseñados ni construidos por especialistas en juguetes, surgieron sino de los diferentes oficios en el seno de la industria doméstica. Benjamín, 1989. Los juguetes de madera surgieron dentro de las carpinterías, los de estaño en las fundidoras, los de masa en las pastelerías, los de cera en las casas de velas. Los juegos y juguetes tradicionales de la Edad Media tenían una fuerte impronta cultural y hasta religiosa. El sonajero, por ejemplo, nacido en aquellas primeras épocas y tan frecuente en las cunas modernas, ponía en estado delirante a los que se iniciaban en el culto de Bacó. Las matracas anunciaban en la Edad Media los oficios religiosos cristianos de la Cuaresma, ante la ausencia de campanas. Los cuadrantes del juego de la rayuela, grabados en las piedras de la Roma antigua, representaban la asunción del alma al cielo. Numerosas rondas, juegos de azar y juegos de pelota también tienen un origen indudablemente religioso. Con la llegada de la revolución industrial, el capitalismo, la burguesía y el proletariado y el incipiente consumo, el desarrollo científico y el discurso pedagógico y médico en especial, el niño cambia su estatuto y pasa a ser objeto de cuidados. Numerosos objetos y juguetes habitarán la vida de estos niños hasta llegar a la actualidad, en la cual hay un verdadero mercado para los chicos publicitado en los diferentes medios masivos de comunicación. Mercado que no solo responde a lo que el niño necesita, sino que crea necesidades aún donde no hay. Así, la industria del juguete surge en Europa a fines del siglo XIX, que coincide con la aparición de novedosas maquinarias como el automóvil, el tren, el tranvía y la motocicleta. La familia Pallás en Ibi, Alicante, España, marca un hito en este campo, como lo fue en Nuremberg el invento del soldadito de plomo, creando los primeros juguetes de hojalata, quedando rápidamente en desuso los juguetes tradicionales. Así, a partir del siglo XX comienzan a surgir los juguetes mecánicos de hojalata y en clara copia de la realidad en pequeñas escalas, autos, trenes. El conocido juego mecano es de esta época y serán el preludio de los juguetes de armado, desarmado y encastre de plástico. El Lego y los Playmobil fueron primero construidos en metal y luego en plástico. Pero las terribles guerras civiles del siglo pasado marcaron el final de la era de oro del juguete de hojalata. A partir de la segunda mitad del siglo XX surgen nuevos cambios en la industria en general a nivel mundial y en la industria del juguete en particular, en la cual el material favorito y casi hegemónico será el plástico. El plástico va a sustituir rápidamente a la arcilla, la tela, la hojalata y la madera, adquiriendo novedosas formas y brillantes colores. Levin, 2005. A partir de los años 70 la producción industrial en serie va tomando un auge antes impensado, y modifica la relación entre la oferta de juguetes y la demanda infantil con respecto a estos. El juguete de plástico permite además reproducir modelos rápidamente y no demanda altos costos. Paralelamente, el juguete ya no será solo el medio de expresión del sujeto, sino también como material didáctico programado y medio para evaluar distintas capacidades motrices y cognitivas en la infancia. Sin embargo, en la actualidad, época denominada por algunos teóricos como posmodernidad, modernidad líquida o desmodernización, la aparición de la tecnología y su violenta irrupción en todos los órdenes de la vida cotidiana ha producido nuevos y bruscos cambios en los modos y objetos del jugar. Cada vez más refinado y elaborado, el juguete se vuelve electrónico y va determinando los juegos y las actividades de los niños, cuestión que trae aparejada el aplastamiento de la creatividad y la capacidad inventiva del niño. La perfección e hiperrealidad que aquellos han alcanzado en los últimos tiempos es tal que llega muchas veces al límite de lo siniestro. Cada vez más los juguetes dependen de algún tipo de chip y de la alianza tecnología-consumo. La morfología del juguete se ha modificado y ha sido sustituida por los circuitos computadorizados que no permiten la invención. Solo repiten al infinito un programa computarizado. En la actualidad, la fascinación por la imagen de la pantalla ocupa un lugar nodular no solo en el mundo adulto, sino también y principalmente en el mundo de los niños. Y esta imagen digital que se le presenta es puntual, efímera, eléctrica, recurrente, pero también descartable, intercambiable y difícilmente palpable. Dura solo la fugacidad presente del instante visual, P13, y si se la deja sin control puede llegar a producir estragos en el psiquismo infantil. Las fotos o textos de Snapchat e Instagram dan cuenta de esta fugacidad de las imágenes. Estrago que al estilo materno aplastan el deseo del sujeto niño. En lugar de generar el deseo y articular el pensamiento, el juguete tecnológico pasa a ser el activo en la relación, ocupando el niño un lugar de objeto pasivo y estático. Los nativos digitales, dirá Juan Carlos Volnovich, 2011, en clara alusión a la naturalidad con la que manejan estos medios,
se ven entonces limitados en su posibilidad de desplegar lo simbólico y lo fantástico, lo mismo que el objeto pantalla que concentra su atención e interés, descontando la manipulación y alienación generada desde los poderes económicos a través del consumo y el marketing dirigido al público infantil. Dada la cantidad de horas que se mantienen conectados a ella, la imagen se vuelve casi una realidad para nuestros niños. Realidad virtual, le llaman algunos, contraponiendo a la realidad real, Bowman, 2008. Esta nueva realidad, que emerge a partir de la revolución tecnológica, se crea no ya a partir de la realidad externa sino a partir de un código eléctrico de la máquina que lo genera. Y si bien al comienzo la tecnología era propiedad de los sectores sociales más ligados al consumo y con alto poder adquisitivo, en los últimos años ha penetrado en todas las capas sociales. El juguete en la actualidad nos revela un poderoso aparato de consumo, relacionado con el éxito, el prestigio, el poder y el insaciable apetito de tener, desde una Barbie hasta la PlayStation 4. En esta realidad artificial los niños creen que son ellos quienes dominan la escena, cuando en realidad son manejados por programas y software. Y es tal la naturalización que crea la repetición que se termina por trivializar el horror, el dolor, el sufrimiento, la muerte. El sujeto queda capturado o magnetizado por la imagen ya sea del televisor, del iPad, del celular, dejando de circular la palabra. Un niño de 4 años cuando regresaba del jardín, se sentaba frente a la pantalla totalmente alienado a ella, de la cual no podía ni quería desprenderse. Nada del mundo real le interesaba, comer, ir al baño, hablar con la madre. Las interferencias lo crispaban ya que lo distraían de su objetivo. Solo aparecía su ansiedad por adherirse a la pantalla y su insensibilidad frente a lo que pudiera venir del exterior e interrumpir su juego. Es que los lazos con los otros también se vieron trastocados, llegando hasta dar vida a aquellas imágenes virtuales que se mueven en los dispositivos. Basta con recordar el film Her, 2014, de Spike Jonze, para pensar el impacto de la tecnología en la subjetividad. Dependencia, conexiones repetitivas y automáticas son algunos de los modos de estas nuevas relaciones que lo vuelven al sujeto, un mero usuario, consumidor, cuando no un mero objeto. Mientras los juguetes tradicionales se ofrecían como cuerpos subanimados, pasivos, dispuestos a ganar vida cuando el deseo del niño lo proponga, en la actualidad el motor se ha invertido. Los juguetes contemporáneos son ellos mismos, vivientes, activos, devorando la vida imaginaria de los niños y volviendo pasivos a los más pequeños. Los niños se convierten en precoces consumidores, y sus necesidades son incesantemente manipuladas por el marketing infantil, que con celeridad y extrema rapidez van renovando juegos y juguetes. Películas, juegos de vídeo, juegos en el celular son los modos más actuales del jugar y sus juguetes. Estilos que, sin dudas, anestesian al sujeto, sin poder reaccionar y metabolizar las terribles escenas de violencia, horror y erotismo. De este modo, el juguete, como el libro en papel, los juegos de rondas, la piola y la rayuela, va perdiendo su lugar central en la vida de los niños. Los que logran subsistir son más bien de orden adrenalínico o educativo, olvidando su esencia creativa y fantástica. El jugar con el cuerpo también va cediendo el paso al jugar con la pantalla, sentado o imitando movimientos que no le permiten desplegar la experiencia corporal espacial temporal. Jugar a armar casas con almohadones o a los indios con los sillones del patio, ha quedado viejo. Pero no se trata de prescindir de los avances y desarrollos tecnológicos, informáticos, digitales, ya que resultan necesarios y hasta imprescindibles para comprender los nuevos escenarios de la infancia y la niñez y reubicar su mundo y su cultura. No se trata de eliminar las pantallas, ya que constituyen la cotidianeidad de los más pequeños, pero tampoco suponer que a través de ellas el niño podrá construir su subjetividad e historizar su infancia. Diacronía del juego en la infancia. Los aportes de Piaget y Chateau. Desde el enfoque evolutivo de la teoría psicogenética, Jean Piaget, 1937, 1957, 1960, psicólogo nacido en Suiza, explora el juego en la infancia y explica que es esencialmente un producto de la función de asimilación para incorporar la realidad. Las capacidades sensorio-motrices, simbólicas o de razonamiento, como aspectos esenciales del desarrollo del individuo, son las que condicionan el origen y la evolución del juego. Piaget plantea entonces que el juego pasa por los mismos estadios que la inteligencia, juego de ejercicio, juego simbólico y juego reglado, en las etapas sensorio-motriz, preconceptual y lógico-concreta respectivamente. Finalmente desarrolla un cuarto tipo de juego que aparece simultáneamente a los otros tipos de juegos, los juegos de construcción, impregnados al comienzo de simbolismos lúdicos, pero pronto tendientes a solucionar problemas prácticos. Piaget señala que una vez que aparece un nuevo tipo de juego no desaparece el anterior, sino que el juego se perfecciona y está al servicio del juego posterior, y si bien varía la edad de inicio de cada tipo de juego, la secuencia de aparición es invariable y se da de la misma forma en todos los niños. 1. Juego funcional o de ejercicio. El juego de ejercicio se da a lo largo del periodo sensorio-motor. Durante el primer mes de vida es difícil hablar de juego dado que el bebé está en un periodo de adaptaciones puramente reflejas. Ya entre el segundo y cuarto mes de vida aparece una incipiente actividad lúdica pues el niño,
una vez vencidas las dificultades de adaptación a situaciones nuevas, comienza a reproducir algunas conductas simplemente por el placer que esto le genera, por ejemplo, mirarse las manos. Piaget e Inelder, 1984. El juego de ejercicio favorece el desarrollo sensorial, la coordinación ojo-mano y del desplazamiento, el desarrollo del equilibrio estático y dinámico, la interacción social con el adulto de referencia. Entre los 2 y 4 meses estos primeros juegos de ejercicio se refieren al propio cuerpo, son por puro placer funcional y no hay aún en esta etapa intencionalidad. Son conductas tales como chuparse el dedo, arrastrarse, gatear, balancearse, en las que el pequeño va dominando el espacio a través del movimiento. Es el momento de chupar por chupar o mirar por mirar, dirá Piaget. Entre los 4 y los 8 meses, la actividad se dirige predominantemente hacia los objetos del mundo exterior, apareciendo como característica del juego el placer de actuar sobre dichos objetos, por ejemplo mover el sonajero que cuelga de su cochecito, morder, chupar, lanzar, golpear los objetos. En estas conductas hay semi-intencionalidad. La intencionalidad en realidad se muestra entre los 8 y los 12 meses, con el clásico juego de apartar un objeto para alcanzar el objeto deseado. Entre el 8º al 12º mes, se logra la intencionalidad, ejemplo, apartar un objeto para alcanzar el objeto deseado. Pero también el niño puede sonreír, tocar, esconderse, actividades que corresponden al juego de ejercicio con personas, que favorece la interacción con los otros. De los 12 a los 18 meses aparece la transición hacia los futuros juegos simbólicos, a través de repeticiones, aunque aún no hay conciencia de ficción. Recién entre los 18 a los 24 meses aparece la imitación diferida, con la ausencia total del objeto a representar escenas de la vida cotidiana del niño. 2. Juego simbólico. Según Piaget, durante el estadio preconceptual, que se da entre los 2 y 6 o 7 años, surge la capacidad para simbolizar, lo que va a permitir la aparición de los juegos simbólicos, pero también otros modos de simbolización como el dibujo y el lenguaje. A través del juego el niño no solo asimila la realidad sino que la incorpora para poderla revivir, dominarla o compensarla. Se caracterizan por imitar a personas, objetos o situaciones que no están presentes en el momento del juego, es decir, hacer, como si. Se diferencia de los juegos de ejercicio porque utiliza símbolos propios, que introducen la posibilidad de sustituir y representar una situación vivida por una supuesta. El símbolo implica la representación de un objeto ausente y esa situación es evocada por placer. Dentro del juego simbólico también se observa una evolución que va del sencillo juego del, como si, a la representación simbólica de escenas complejas. El juego simbólico permite comprender y asimilar el mundo que lo rodea, aprende y ejercita roles de la vida adulta, al jugar desarrolla el lenguaje ya que los niños verbalizan constantemente mientras juegan, favorece la imaginación y la creatividad. Alrededor de los 18 meses, el niño se limita a hacer como si ejerciera una de sus funciones habituales, dormir, comer, etc. Después aplica estas funciones a objetos y personas, por ejemplo, hace dormir a otros o da de comer a la muñeca. Posteriormente aparecen los juegos de imitación de conductas llevadas a cabo por otros. El niño hace como si leyera el diario o hablara por teléfono. Más tarde, proyecta eso a los muñecos. Entre los 20 y 22 meses empieza a jugar con objetos y personas o con varios objetos a la vez. Entre los 22 y 24 meses puede representar un rol, por ejemplo, juega a la mamá, aunque las secuencias no siguen una lógica, puede peinar a la muñeca, luego acostarla y luego volver a peinarla. Les otorga un papel más activo a los objetos y muñecos y hasta le asigna sentimientos. Empieza paulatinamente a reemplazar objetos por otros. A partir de los 2 años incorpora personajes de ficción y ya no solo imita lo que sucede en la vida cotidiana. En cuanto a la relación con los otros en el juego simbólico, Piaget plantea la siguiente secuencia. 1. Al inicio de esta etapa el niño juega solo, en un juego individual, sin tener en cuenta al otro. 2. Después, aproximadamente entre los 2 y 4 años, los niños hacen un juego paralelo, que es un tipo de juego individual ya que a pesar que pareciera que los niños juegan juntos no hay interacción entre ellos, aunque sí los observan y muchas veces modifican su juego en función de lo que hace el compañero. A los 3 años, va mejorando su capacidad de negociar con los otros dadas sus habilidades en la comunicación, adoptando mejor diferentes roles y entendiendo más las intenciones del otro. 3. Finalmente organizan el juego compartido, al comienzo y alrededor de los 2 años y medio principalmente con un adulto, y luego, entre los 3 y 5 años, el niño busca compartir con otros niños, aunque con ciertas dificultades. 4. Entre los 5 y los 7 años, los juegos simbólicos comienzan a desaparecer, ya que al aproximarse cada vez más a lo real, el símbolo llega a perder su capacidad deformante. Hay una preocupación creciente por la veracidad y por la imitación exacta de lo real, aunque a veces puede no ser tan fiel a la realidad pero está basado en acuerdo entre los niños. El juego se vuelve más imitativo y fiel a la realidad. Las construcciones en los juegos se hacen más coherentes y da lugar a secuencias lúdicas cada vez más extensas. 3. Juegos reglados. Piaget plantea que si bien las reglas en los juegos aparecen en el estadio anterior,
como cuando una niña juega a las escondidas, predominan en este. Incluyen la competencia entre los niños, por lo que son necesarias las reglas. Es decir, que deben estar regulados por un código transmitido desde los otros o que surge de acuerdos improvisados. La regla supone una regulación impuesta por el grupo, es decir, que antes de jugar cada niño ya sabe cómo se juega, y su violación representa una falta. Estos juegos, a diferencia de los anteriores, subsisten y se desarrollan durante toda la vida. Es importante señalar que los juegos sujetos a reglas no aparecen porque sí en el desarrollo del niño, sino que tienen su explicación en el momento de su estructuración psíquica. Desde el psicoanálisis sabemos que a esta edad, entre los 6 y los 7 años, el niño ya ha atravesado según Freud el complejo de Edipo y se encuentra en el momento de la disolución del mismo. Lo que queda como resto es la instauración de la función paterna, y a través de ella, la interdicción de la ley. Esta operación fundamental introduce una prohibición, que supone una regulación del deseo. Es el anudamiento del deseo a la ley, por lo cual en los juegos se traduce como una necesidad de reglas. Además son facilitadores de la socialización, ya que a través del juego el niño aprende a aceptar los límites, las reglas, a perder, a ganar, se aprenden diversos conocimientos, y favorecen el desarrollo del lenguaje, la memoria, el razonamiento, la atención y la reflexión. 4. Juegos de construcción. Este tipo de juego es simultáneo a los otros tipos de juegos y surge a partir del primer año de vida. Evoluciona a lo largo de los años y se mantiene al servicio predominante en cada estadio. El juego de construcción evoluciona paso a paso. Primero apilan los objetos unos sobre otros para ejercitar su motricidad, luego la construcción se pone al servicio de lo simbólico, por ejemplo realizando un garaje o una casa. Luego de los 6 años, el niño suele construir para ejercitar sus habilidades cognitivas. El niño de 18 meses puede apilar los objetos, luego lo forma en una hilera. A los 2 años puede empezar a hacer rompecabezas de 4 o 5 piezas. A los 3 años, intenta hacer puentes y casas porque ha mejorado su percepción del espacio. Y a partir de los 6 años, podrá realizar rompecabezas más complejos. Este tipo de juego potencia la creatividad, facilita el juego compartido, desarrolla la coordinación ojo-mano, aumenta el control corporal, mejora la motricidad fina, aumenta la capacidad de atención y concentración, agiliza la memoria visual, mejora la comprensión de las nociones espaciotemporales. El juego según Chateau. De modo similar, Jean Chateau, filósofo, profesor en letras y en psicología y especialista en el juego y la educación del niño de la Universidad de Burdeos, Francia, que vivió entre los años 1908 y 1990. Trabajó el tema del juego en numerosos trabajos y artículos, si bien sus aportes no tienen en cuenta aportes y conquistas sociales de la actualidad. En ¿Por qué juegan los niños?, Chateau, 1958, señala que preguntarse por qué un niño juega, es preguntarse por qué es un niño. Es que gracias al juego, dirá retomando a Claparede, el niño crece en alma y en inteligencia, y un niño que no juega, será un adulto que no sabe pensar. El autor diferencia, además, entre el juego propio de los animales y los diversos juegos de los niños en sus distintas edades y sexo. Este autor plantea que en los momentos iniciales de la vida de un sujeto, y tal como el juego animal, que depende de los instintos propios de cada especie, y lo preparan para la vida adulta adiestrando al animal, ya que se ejercitan diferentes funciones vitales, también en los niños encontramos estos juegos simples, de ejercicio, llamados por Buller juegos funcionales. Este tipo de juego abarca todo el primer año de vida. Es generalmente fijo y estereotipado, aunque permite también que el imprevisto surja. Son simples juegos de ejercicios, como por ejemplo el juego del niño de 8 meses de sacudir o patalear el sonajero de su cochecito, para ejercitar lo que posteriormente será la marcha. Constituyen gestos que no tienen de por sí un significado, pero sí una función esencial, la de ejercitar el movimiento. Se originan en general por una necesidad interna y permitirán ejercitar y explorar las distintas funciones corporales como la palabra y la marcha. El juego funcional, dirá Chateau, evoluciona siempre hacia otro más complejo, al que denomina juego autónomo o actividad lúdica propiamente humana, a partir del segundo año de vida. Ya no es la necesidad interna, o motriz, lo que origina este juego, sino una necesidad de reafirmarse, de descubrir las propias potencialidades. Siguiendo a Chateau, el autor plantea que en el juego autónomo, a diferencia del juego funcional, la finalidad es el deleite o placer por el acto de jugar. El juego autónomo, o propiamente humano, se estructura a partir del placer que éste genera. En una primera etapa de este tipo de juego lo que importa no es el producto, sino las habilidades que se van afirmando a través del juego. Así, para un niño de 3 años que hace una torre, lo importante no es la torre en sí, sino el reconocimiento de que esa torre fue realizada por él. Además, sostiene que el juego es serio y posee a menudo reglas muy severas. No es una simple diversión ya que implica cansancios, y a veces hasta resulta agotador. Si un niño juega al doctor o si su muñeca está enferma, no acepta burlas ya que no lo toma en broma. El niño se involucra tanto en lo que hace,
que llega a identificarse con el personaje y se separa momentáneamente del mundo real, construyendo un mundo aparte, en el que no participan los adultos. Y, muchas veces, si el adulto aparece, el niño deja de jugar. Esto significa que el niño a través del juego se evade y compensa su realidad. No significa negar la realidad, sino que hace un rodeo para llegar a apropiarse de esa realidad. El mundo del juego es entonces, una anticipación, una preparación para el mundo de las ocupaciones serias. Copiando al adulto puede asimilarse a él. Pero lo hace, porque no está en el mundo de los adultos. Esta distancia es fundamental para que el juego surja. Chateau, 1958, plantea que la característica esencial del juego es su aspecto creador. Allí, el pequeño se siente omnipotente ya que pone en acto su propia fantasía. Por lo tanto, el juego se mueve entre la ficción del sueño y la seriedad del trabajo. O más bien participa de las dos características a la vez. A través del juego, el niño reafirma su yo, proclama su poder y su autonomía. El juego le permite afirmar su yo a partir de la aprobación de los otros, el autocontrol y la confianza en sí mismo que surgen de la actividad lúdica. Y si bien dice aceptar la postura psicoanalítica, señala que no todo juego es expresión de tendencias inconscientes reprimidas. Por el contrario, hace referencias a la teoría sobre el juego de Stanley Hall conocida como la idea de la recapitulación, tomada de Darwin, por la que se llegó a pensar que la actividad lúdica era una recapitulación de la actividad de las sociedades primitivas. Así, los juegos de caza, pasados los 8 o 9 años, pierden interés y dejan lugar a los juegos sociales. Hoy en día esta teoría no puede ser admitida sino con muchas restricciones. Entre el juego funcional y el juego autónomo, el niño pasa por los juegos de experimentación. En este tipo de juego hay un intento de experimentar lo nuevo. Si trazamos un paralelo con lo que propone Piaget con respecto al desarrollo de la inteligencia en los niños, el juego de experimentación surge en el 4º mes, que es cuando el niño se empieza a interesar por lo nuevo y los objetos. Experimenta las posibilidades que le ofrecen su cuerpo y el medio que lo rodea. A su vez, este autor realiza una detallada evolución de los tipos de juegos, y los diferencia según género y edad. Otros desarrollos teóricos sobre el juego. Para comprender los mecanismos del juego en la infancia, y dada la profusa bibliografía sobre el tema, realizaremos un breve recorrido por los autores que intentaron responder a la pregunta por la significación que tiene el juego en los más pequeños, tanto desde el campo disciplinar de la filosofía y, sobre todo, del psicoanálisis. El juego, desde la filosofía, en sus formas más sencillas y hasta dentro de la vida animal, es algo más que un fenómeno puramente fisiológico. El juego, en tanto tal, afirma Huizinga, 1968, ha de ser analizado en forma global, desde lo histórico, lo cultural, lo social y lo psicológico. Huizinga habla del hombre como homo ludens, es decir, que el jugar es la característica principal del ser humano. El jugar, sostiene este autor, es ante todo una actividad libre. El juego por mandato no es juego. Además, es diferente a la vida cotidiana, más bien consiste en escaparse de aquella, p. 21. El juego tiene ritmo y armonía, es orden y crea un orden, es una representación, una figuración de la realidad. La concepción psicoanalítica del juego. El juego y el jugar han sido temas ampliamente desarrollados desde el psicoanálisis. Tanto Freud, como su hija Anna Freud y Melanie Klein, pioneras del psicoanálisis de niños, nos han ofrecido gran cantidad de trabajos referidos al tema. Freud y Klein han hallado que el juego era la vía regia para llegar al inconsciente del niño y consideraron que juego y palabra eran equivalentes y se constituían mediante los mismos mecanismos inconscientes. Más adelante Winnicott y Bettelheim también abordaron la cuestión del juego. Sin embargo, es preciso señalar que en este capítulo no se desarrollan los aportes de Anna Freud y de Melanie Klein, en tanto los consideramos propios del ámbito de la clínica psicoanalítica con niños y no referidos al desarrollo infantil. A. Los aportes de Sigmund Freud. Si bien Sigmund Freud no trabajó especialmente con niños, 3 textos nos van a guiar para entender su modo de concebir el juego: El creador literario y el fantaseo, 1908, Análisis de la fobia de un niño de 5 años, Caso Hans, 1909, y Más allá del principio del placer, 1920. Todo niño que juega, dice Freud, se comporta como un poeta, pues crea un mundo propio, nuevo y diferente, o mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le resulta satisfactorio. No es que el juego sea pura diversión, por el contrario, el niño lo toma muy en serio, por lo cual, no es la seriedad el opuesto al juego, sino la realidad efectiva. Freud, 1908. En este texto nos propone entender al juego infantil principalmente ligado a la fantasía. El niño, a quien Freud en 1908 lo llama, el pequeño fantaseador, desarrolla su capacidad de imaginar con el objeto de satisfacer sus deseos sin ser sancionado por el adulto y conservar de esa manera el amor de aquellos de quienes depende. Se refugia, así, en la fantasía donde no encuentra la censura. En su texto, Análisis de la fobia, Freud, 1909, vislumbra a través de los relatos del padre del niño,
que la observación de distintas actividades lúdicas, dibujos y fantasías podrían tener el valor de indicios de conflictos inconscientes, y que el juego sería una vía privilegiada para el abordaje del inconsciente del niño. De este texto se desprenden dos grandes características del juego. 1. El juego espontáneo es una actividad elaborativa para el niño y 2. El juego es entendido como un discurso dirigido a un interlocutor, por lo que será el antecedente del juego en análisis. Posteriormente, en Más allá del principio del placer, 1920, Freud completa su teoría sobre el juego, planteando que el niño al jugar elabora situaciones dolorosas, situaciones que son inadmisibles para el yo. Freud describe allí la actividad lúdica de un niño, su nieto, de 1 año y medio, que arrojaba todos los juguetes lejos de él cuando su madre lo dejaba para ir a trabajar. Una vez presenció el juego de ese niño con un carretel de madera atado con un piolín, que consistía en arrojar el carretel, al que seguía sosteniendo por el piolín, tras la baranda de su cunita, y después, tirando del piolín, volvía a traer el carretel. El primer movimiento iba acompañado por un «o», al que Freud interpretó como «fort», que en alemán significa «se fue», y el segundo movimiento era acompañado por un «a», que Freud lo entiende como «da», que significa «acá está». El juego completo era pues hacer desaparecer y reaparecer el objeto. Freud interpreta que en el juego el niño está expresando y canalizando la angustia que le causa la partida de la madre. A esta situación dolorosa, el niño la compensa escenificando con los objetos que tiene a su alcance, hace desaparecer y reaparecer al objeto. En este trabajo plantea e introduce el concepto de compulsión a la repetición, que también está presente en la actividad lúdica. El niño repitió en el juego una impresión dolorosa, repetición que generaba una ganancia de placer de otra índole, lo que Lacan llamará goce. Si bien en el juego el niño fue pasivo, o afectado por la situación, ahora se pone en un papel activo, repitiendo la escena a pesar de ser displacentera, quizás, justamente, para apoderarse de esa situación, a lo que llamó pulsión de apoderamiento. El acto de arrojar el objeto, para que se vaya, quizás corresponda a la satisfacción de un impulso reprimido por el niño de vengarse de la madre por su partida. Es como si dijera, no te quiero más, yo mismo te echo. En realidad estas dos interpretaciones remiten a lo mismo. En definitiva, Freud va a plantear que todo juego infantil está presidido por un deseo dominante, el de ser grande y adulto, y poder hacer lo que la gente grande hace. Y presenta las siguientes características. El juego es una actividad simbólica, en la medida en que el niño escenifica la desaparición y el retorno de la madre de una manera distinta a la real. Así, el juego va a aparecer cuando sea posible la simbolización. El juego, al igual que la palabra y el dibujo, constituye símbolos, en tanto representa otra cosa. El juego supone una elaboración, ya que mediante el juego el niño intenta dominar una situación conflictiva, desagradable, haciendo activo aquello que se sufrió pasivamente, teoría traumática. Es una renuncia pulsional y un hecho de cultura, por lo que el niño que juega reprime menos. Es a veces el resultado de una identificación con el adulto para comprender su mundo. B. Concepción de juego de Winnicott. Hizo falta un Winnicott para ubicar tanto el juego como el jugar en otra posición, y no como mera técnica. Piensa que el jugar es fundamental en la constitución de la subjetividad, y no es una mera técnica, Rodulfo, 1989. Donald Winnicott, pediatra y psicoanalista inglés, afirma que lo universal es el juego y jugar corresponde a la salud, facilita el crecimiento y la salud misma, conduce a relaciones de grupo y puede ser una forma de comunicación en psicoterapia. Afirma que el juego es una experiencia siempre creadora, que se da en un continuo espacio-tiempo y es una forma básica de vida. El psicoanálisis, dirá Winnicott, 1994, lo convirtió en una forma muy especializada al servicio de la comunicación consigo mismo y con los demás. A diferencia de la concepción kleiniana, sostiene que si bien en el juego subyace una fantasía o una excitación, la actividad lúdica debe ser estudiada como un tema en sí mismo y complementario al concepto de sublimación. Justamente, el juego es satisfactorio cuando conduce un determinado monto de ansiedad, pero cuando éste se eleva, resulta insoportable y destruye el juego. Este autor aporta dos conceptos esenciales para comprender el juego del niño, objeto transicional y fenómeno transicional, los cuales van a constituir las primeras experiencias de juego en el niño. El objeto transicional será la primera posesión no yo, la frazada, la sabanita, y junto al fenómeno transicional, constituye un fenómeno normal que permite al niño el pasaje de la dependiente relación con la madre a las posteriores relaciones de objeto. Llegan a adquirir una importancia vital para el bebé frente a la separación de la madre o en el momento de disponerse a dormir, y constituye una defensa contra la ansiedad, en especial contra la de tipo depresivo, Winnicott, 1994, pp 20 a 21. Un objeto blando o de otro tipo, un puñado de lana, la punta de la sabanita, una palabra, una melodía, pueden constituirse en objeto transicional. Estas experiencias son más complejas que las primeras experiencias autoeróticas y van acompañadas de fantasías. Plantea que el jugar se da en un espacio potencial, que se crea entre el bebé y su madre,
espacio que varía según las experiencias vitales de cada niño con su figura materna. Este espacio potencial no pertenece al mundo interno pero tampoco a la realidad exterior. No forma parte del mundo interno del niño, ni del mundo no-yo, sino la articulación de ambas zonas. Según Winnicott, el juego se da paulatinamente en un desarrollo que va de los fenómenos transicionales al juego, de este al juego compartido y de él a las experiencias culturales. En un primer momento hay una fusión entre el niño y la madre. El bebé tiene una percepción subjetiva del objeto y la madre intenta hacer real lo que el niño está dispuesto a encontrar. Es la madre quien muestra al niño los juguetes. Posteriormente, predomina una visión más objetiva del objeto, siempre que haya una madre lo suficientemente buena, una figura materna en condiciones de participar de la escena. El objeto es repudiado, reaceptado y percibido más objetivamente. Este proceso de diferenciación requiere de una madre dispuesta a jugar, a participar y devolver lo que se le propone. Ella se encuentra en un constante ir y venir, que oscila entre lo que el niño quiere que sea y, alternativamente, ser ella misma. Gracias a esto el niño experimenta una sensación de control mágico, de omnipotencia, de confianza. En esa confianza comienza el juego. En esta etapa el niño puede encontrarse solo en presencia de alguien. Juega confiado en una presencia interna de la madre que recuerda después de haberla olvidado. Luego, el niño permite la superposición de dos zonas de juego y disfruta con ello. La madre es quien primero juega con el bebé, tratando de adaptar su actividad de juego al bebé. Luego introduce su propio modo de jugar, cuando el bebé está preparado para aceptar o rechazar esta introducción. Queda así allanado el camino para jugar juntos en relación. C. El juego según Bruno Bettelheim. Bruno Bettelheim, psicoanalista que vivió en Viena hasta que logró escaparse del campo de concentración en el que estuvo prisionero un año, también coincide con Freud en pensar al juego como una actividad seria. Los juegos de los niños deberían considerarse como sus actos más serios. Bettelheim, 1979, p. 225. La mayoría de los padres se dan cuenta de la importancia de la actividad lúdica y reconocen que no solo es una actividad deleitable, sino también seria y significativa. Es a través de los juegos que los niños comienzan a comprender cómo funcionan las cosas, lo que puede o no hacerse con los objetos y cómo puede hacerse. Jugando con otros niños aprenden que existen reglas de conducta que deben seguirse si es que quieren que los demás jueguen con ellos. Enseña a perder y que no siempre se gana. El niño expresa por medio del juego lo que aún no puede expresar en palabras. Siguiendo los lineamientos introducidos por Freud, a partir de sus juegos, es posible comprender el modo en que un niño ve e interpreta el mundo, lo que le gustaría que fuese, sus intereses, sus problemas. De allí, que cuando comienza a ganar dominio la palabra, comienza a desaparecer el juego. Los niños juegan porque el juego es deleitable en sí mismo. Es decir, que al jugar, el niño siente que funciona bien, que su cuerpo funciona bien. La mayor importancia del juego reside en que el niño lo disfruta de manera inmediata. El autor plantea también que el juego tiene dos caras, una orientada al pasado y otra al futuro. El juego permite al niño resolver problemas que quedaron pendientes en el pasado y afrontar directa o simbólicamente preocupaciones presentes. Pero también es su herramienta más importante para prepararse para el futuro y sus tareas. Esta función preparatoria también puede verse en el comportamiento juguetón de los animales cuando son pequeños. Los juegos tienden un puente entre fantasía y realidad. Todos los niños tratan de huir hacia la fantasía cuando la realidad se vuelve intolerable o ingobernable. Por medio de sus fantasías imaginativas y de sus juegos basados en ellas, el niño puede comenzar a compensar, hasta cierto punto, las presiones que experimenta en la vida cotidiana. Sin embargo, no es lo mismo el juego fantástico que la fantasía pura. En el juego la fantasía se modifica por los límites que impone la realidad. Al mismo tiempo, la realidad se ve enriquecida al proporcionarle elementos del mundo interno del sujeto. El juego supone además un intento de comprensión del mundo adulto, como así también de reparación de algunas deficiencias percibidas, falta de amor, maltrato. Por ello, es que muchas veces veremos juegos reiterativos, es decir que se repiten en numerosas ocasiones. Repetición que nunca es igual si observamos sus juegos detalladamente, pero que apunta principalmente a esta noción de elaboración que tiene el juego. La verdadera repetición en las pautas de juego, señala Bettelheim, es una señal de que el niño está luchando con cuestiones importantes para él, y que si bien aún no ha podido encontrar la solución al problema, la está explorando y buscándola. p. 229. Relacionado con esto, el autor sostiene que el propósito fundamental del juego no solo es aprender los roles que desempeñarían en el futuro, que el niño juega como una anticipación del ser mayor. Pero el juego cumple también una importante función en el desarrollo cognitivo, estimulando sus capacidades intelectuales y motrices. Numerosos niños que no tienen la posibilidad de jugar padecen serias interrupciones o reveses intelectuales ya que en el juego, y a través de él el niño ejercita sus procesos mentales. Una habilidad del niño, que no es en sí misma la inteligencia pero que contribuye notablemente, es la perseverancia ya que es uno de los comportamientos más importantes para lograr el éxito.
Y el juego tiene la característica de estimular este comportamiento. La perseverancia es fácil de adquirir cuando la actividad es placentera, como lo son los juegos elegidos por uno mismo, pero es costoso lograrla cuando se la asocia a actividades menos agradables, como por ejemplo las tareas escolares. Estos esfuerzos repetidos no solo demuestran al niño la necesidad de ser perseverantes, sino que además les enseñan a confiar en su capacidad de triunfar. Es esta confianza, la que una vez adquirida, permite que persistan en una tarea hasta dominarla. Por su parte, y a partir de las experiencias de Einstein, quien hasta los 3 años aún no hablaba, y solo se comunicaba a través de juegos de construir casas y rompecabezas, Bethlehem señala que los niños al jugar vencen la experiencia derrotista de vivir en un mundo que no pueden dominar, creando un mundo más comprensible que ellos puedan comprender. Señala que el juego de rompecabezas es una buena herramienta para aprender, aún antes de que los niños puedan expresar las ideas con palabras, al colocar en orden correcto unas piezas aparentemente inconexas, y llegar a una imagen de totalidad, que es mucho más que sus partes. Finalmente, Bethlehem plantea la importancia que el adulto le brinde la posibilidad de jugar en un Spielraum, cuarto de juego o cualquier espacio para jugar. Espacio no solo físico, sino y principalmente, amplitud y libertad para jugar. Conclusiones. En síntesis, de acuerdo a numerosos autores, el juego en la infancia favorece distintas dimensiones del psiquismo de un niño. A nivel del desarrollo cognitivo, el juego pone en funcionamiento diferentes habilidades cognitivas en cuanto le permiten comprender su entorno y desarrollar su pensamiento. Así, por ejemplo, un niño que juega a la granja con animales, irá conociendo cada uno de los animales, aprenderá a clasificar, ubicando en una fila los de 2 patas y en otra los de 4 patas. Si los coloca dentro de un camión, aprenderá cómo funcionan los objetos, pero también descubrirá la constancia y permanencia del objeto, es decir, que siguen existiendo aunque él no los vea, haciendo desaparecer al caballo, que se fue a dormir, ubicándolo debajo de la cama, y luego lo vuelve a buscar. A nivel del desarrollo social, a través del juego, el niño aprende los roles sociales y las reglas de la vida cotidiana, a compartir con los otros y a respetar al otro. Comparte juguetes, lugares, normas y reglas. Es en relación con los demás como va formando la idea de quién es él, su propia subjetividad, diferenciándose de los otros. Competencia, rivalidad, identificación, son cuestiones que se van resolviendo a través del juego. A nivel del desarrollo emocional, hemos visto que los juegos de imitación de la vida cotidiana, de reproducción de cuentos y situaciones imaginarias suponen una reconstrucción por parte del niño y puesta en marcha de sentimientos y emociones y ajusta la escena de acuerdo a sus deseos. De esta forma, el juego domina una realidad, que fuera del juego lo domina a él. Si analizamos el juego del médico, tan común en nuestros niños, vemos que el niño que tiene temor a este profesional, a través del juego simbólico, traslada este miedo al muñeco que usa como paciente o consuela al muñeco del mismo modo que lo consolaron a él o pretendía que lo consuelen. Además, en el juego no hay riesgo y termina cuando el niño decide. Pero también tiene su importancia a nivel del desarrollo motor, ya que la motricidad constituye una de las principales fuerzas impulsoras del juego, sobre todo en el juego de ejercicio. Entonces, podemos sintetizar que más allá de las épocas, los enfoques teóricos y los objetos juguetes que tenga a su alcance, a través del juego, el niño irá descubriendo y entendiendo paulatinamente el mundo que lo rodea, desarrollará habilidades, autocontrol, confianza en sí mismo, expresión de sus sentimientos de miedo, rabia, alegría y tristeza, y se preparará para la vida futura por la seriedad, la satisfacción y el desarrollo personal que implica. Por ello, el modo en que el niño tome el juego, seguramente determinará el modo de enfrentar el mundo del trabajo en su vida adulta. A través del juego, el niño aprende los roles sociales y las reglas de la vida cotidiana, a compartir con los otros y a respetar al otro. Comparte juguetes, lugares, normas y reglas. Es en relación con los demás como va formando la idea de quién es él, su propia subjetividad, diferenciándose de los otros. Competencia, rivalidad, identificación, son cuestiones que se van resolviendo a través del juego. Pero además, desde el psicoanálisis, los analistas de niños sostendrán que el juego es la vía regia para llegar al inconsciente en la infancia.